Un cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a realizar la exposición de medios de transmisión de guía de onda. Los integrantes son Lucía Montes Villanueva, Luis Carlos Sánchez Murillo y Juan Carlos Perdomo Rea. Entonces vamos a empezar con la definición de guía de onda. Las guías de ondas son las estructuras físicas que guían a las ondas y se utilizan para enviar información. Estas guías las encontramos en frecuencias altas y en frecuencias bajas. Entre más pequeña sea la frecuencia, mayor es la guía de onda. Debido a que menos frecuencia es más fácil controlar su propagación. Las guías de onda electromagnéticas se analizan resolviendo las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones tienen soluciones múltiples o modos que son las autofunciones del sistema de ecuaciones. Los modos de propagación dependen de la longitud de onda, la polarización y las dimensiones de la guía. El modo longitudinal, transversal y fundamental son uno de los más estudiados actualmente. Así como existen distintos modos, también existen distintas guías de onda utilizadas de diferentes campos de la física y la ingeniería. Voy a mencionar algunos tipos más comunes de ondas de guía. Guía de ondas rectangulares son las guías de ondas más simples y comunes. Tienen una sección transversal rectangular. Se utilizan en aplicaciones de microondas y comunicaciones. Guías de ondas circulares tienen una sección transversal circular. Son comunes en el sistema de microondas y antenas. De ellas hablaremos un poquito más adelante. Guías de ondas de fibra óptica utilizan la propagación de luz en fibras de vidrio y plástico, ampliamente utilizadas en comunicaciones de fibra óptica. Guías de onda de microchip son utilizadas en circuitos integrados y dispositivos de microondas. Consisten en una pista metálica sobre un sustrato dieléctrico. Guías de ondas de ranura consisten en una ranura en un material conductor utilizadas en antenas y dispositivos de microondas. Estos son algunos ejemplos y hay muchos más tipos de ondas de guía, cada uno adaptando para aplicaciones específicas en comunicación, electrónica, óptica y otros campos. Cada tipo de guía de onda tiene propiedades únicas que la hacen adecuada para ciertos propósitos y condiciones. Siguiente diapositiva, por favor. Su funcionamiento, la guía de onda es una estructura diseñada para dirigir y propagar ondas electromagnéticas de una manera controlada. El funcionamiento de guía de onda depende de su geometría, propiedades de los materiales y las frecuencias de las ondas que se están propagando. Siguiente página, por favor. Voy a describir el funcionamiento general de diferentes tipos de guía de onda. Propagación de ondas. Las guías de ondas son utilizadas para transmitir ondas electromagnéticas como ondas de radio, microondas o luz. La propagación de las ondas se realizan a lo largo de la guía, evitando que se dispersen en el espacio libre. Las guías y confinamiento. Las ondas de una guía pueden tener diferentes modos de propagación. Cada modo tiene una frecuencia y un perfil campo eléctrico magnético asociado. Modo de propagación. Las ondas pueden expandir reflexión y transmisión en las interfaces de la onda. La discontinuidad o cambios de la geometría pueden dar lugar a reflexión o refracción de modo adicionales. Frecuencia de corte. eh, Cada guía de onda, una frecuencia de corte por encima de la cual no puede soportar propagación de ondas en ciertos modos. Por debajo de la frecuencia de corte, la guía de onda puede admitir múltiples modos de propagación. Disipación y pérdidas. La guía de onda puede experimentar pérdidas de la señal debido a la absorción y disipación de energía, especialmente en las paredes conductoras. La elección de materiales y diseño de la guía de onda pueden influir en la minimización de pérdidas, modificación del campo eléctrico magnético. La geometría de la guía de onda y la distribución de los materiales pueden influir en la forma del campo eléctrico magnético dentro de la guía. Estos pueden ser crucial en aplicaciones como antenas y dispositivos de microondas. Aplicaciones específicas. Dependiendo de la aplicación de las guías de onda, pueden utilizarse en antenas, sistemas de comunicación, dispositivos de microondas, fibras ópticas y otros sistemas electromagnéticos.
El diseño preciso y la operación de una guía de onda dependerá de la aplicación específica de los requisitos del sistema. Se utilizan herramientas de simulación y modelado para comprender y optimizar el comportamiento de las guías de onda en contextos específicos. En las aplicaciones, pues básicamente son el soporte principal de de las telecomunicaciones y el funcionamiento del mundo actual en antenas, satélites, computadores, teléfonos, GPS, incluso en el Bluetooth, etcétera. Eh, gracias. Siguiente. Guías de ondas rectangulares. Las guías de ondas rectangulares son estructuras huecas de metal que guían la energía electromagnética en forma de ondas. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones que incluyen telecomunicaciones, radar, microondas y hornos microondas. Una guía de onda rectangular consta de dos paredes metálicas paralelas, una pared inferior y una pared superior. Las paredes laterales están inclinadas hacia adentro para aumentar la rigidez de las guías de ondas. Las dimensiones de la guía de ondas se denotan por letras como A y B, que representan las dimensiones de las paredes laterales y la pared inferior respectivamente. Algunos ejemplos específicos de las aplicaciones de guías de ondas rectangulares incluyen transmisores y receptores de microondas. Cuando hablamos de transmisores y receptores de microondas, hablamos de guías de ondas rectangulares que se utilizan para medir la energía electromagnética entre los componentes del circuito. Antenas es otro ejemplo de aplicaciones. Las guías de ondas rectangulares se utilizan en antenas para guiar la energía electromagnética desde el amplificador hasta la antena. Componentes de microondas. Las guías de ondas rectangulares se utilizan en una variedad de componentes de microondas como acopladores, divisores y atenuadores. Existen unos métodos de guías de ondas rectangulares, los cuales se clasifican en dos categorías. Ondas transversales, que son las eléctricas, ondas transversales eléctricas, que son el TE, y ondas transversales magnéticas, que son el TM. Las ondas transversales eléctricas tienen un campo eléctrico perpendicular a las paredes de la guía de onda, mientras que las ondas transversales magnéticas tienen un campo magnético perpendicular a las paredes. Existen dos modos que son en las ondas eléctricas transversales está el T10, que este modelo en el campo eléctrico tiene un nodo en la dirección XY. Ningún nodo en la dirección Y. Esto significa que el campo eléctrico está cero en el centro de la guía de ondas y varía sinusoidalmente a lo largo de las paredes de las guías de ondas. Tenemos también el modo TE20. Es un modo de guía de onda rectangular en el que el campo eléctrico tiene dos nodos en la dirección XY, ningún nodo en la dirección Y. Esto significa que el campo eléctrico está cero en dos puntos a lo largo de la guía de ondas en la dirección X y constante en la dirección Y. Las ondas rectangulares tienen unas características específicas. Entonces, cuando hablamos, podemos hablar de las pérdidas relativas bajas. Las guías de ondas tienen pérdidas relativamente bajas, lo que significa que pueden transportar potencias más altas que otros tipos de guías de ondas, como las líneas coaxiales. Son fáciles de fabricar. Las guías de ondas rectangulares son relativamente fáciles de fabricar, lo que hace una opción económicamente para muchas aplicaciones. Tienen un ancho de banda amplio, lo que significa que pueden transportar señales de una amplia gama de frecuencias. Tienen una rigidez metálica, lo que hace que las hace adecuadas para aplicaciones donde se requiere un alto grado de precisión. Tienen una frecuencia de corte de las guías de ondas rectangulares. Entonces, la frecuencia de corte de una guía de onda rectangular es la frecuencia más baja a la que se puede propagar una onda en guía de ondas. La frecuencia de corte se determina por la relación entre las dimensiones de las guías de ondas y la permitividad y permeabilidad del medio que rodea las guías de ondas. La frecuencia de corte es un modo TMN de una guía de ondas rectangulares y se puede calcular usando la siguiente fórmula que se ve acá en la parte de arriba. Entonces, donde Fc es la frecuencia de corte, que es lo que estamos calculando, C es la velocidad de la luz en el vacío, A y B son las dimensiones de las guías de las ondas.
La frecuencia de corte en las guías de onda rectangulares es la frecuencia más baja a la que se puede propagar una guía de onda y es demasiado importante para los diseños. Entonces, como en microondas, la elección del modo correcto para una aplicación determinada puede afectar el rendimiento de los componentes. En general, las guías de onda rectangulares tienen una frecuencia de corte más baja que las guías de ondas circulares. Esto se debe a que las guías de onda rectangulares tienen tienen una mayor área que atravesar. Las las ondas rectangulares tienen unos conectores y unos componentes específicos. Entonces, tenemos conectores de paso. Los conectores de paso transmiten la energía electromagnética sin pérdida. Se utilizan para conectar dos o más guías de ondas rectangulares que están operando en el mismo modo. Los conectores de acoplamiento son conectores que permiten que la energía electromagnética fluya entre dos o más guías de ondas rectangulares que están operando en modos diferentes. Se utilizan en las aplicaciones como divisores, acopladores y atenuadores. También hay una cantidad de adaptadores que nos permiten realizar este tipo de conexiones. Digamos, algunos ejemplos específicos de conectores adaptadores, un conector SMA. El conector SMA es un conector de paso de tamaño pequeño que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones de microondas. El conector N es un conector de paso de tamaño mediano que se utiliza en aplicaciones de microondas de potencia media. También está el conector TNC, que es un conector de paso de tamaño grande que se utiliza en aplicaciones de microondas de alta potencia. Y así como esos, hay demasiados conectores que nos permiten adaptarnos a las guías de ondas rectangulares. El modelo matemático de una guía de ondas rectangulares se basa en las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell es un conjunto de ecuaciones que describe el comportamiento del campo electromagnético y está dado por las coordenadas cartesianas como se ven en las diapositivas. Entonces, donde E es el campo eléctrico, B es el campo magnético, micro 0 es la permeabilidad magnética del vacío y la otra es la permitividad eléctrica del vacío. Existe un modelo matemático tanto para las ondas transversales eléctricas como para las ondas transversales magnéticas. En este caso, entonces las funciones es lo mismo con las ecuaciones de Maxwell, que se activan en las condiciones del borde. Está dividido donde se explica qué significa cada parámetro de la ecuación y el modelo matemático en las funciones de onda transversales. Entonces, E es el paralelo a las paredes de la guía, B es la perpendicularidad a las paredes de la guía. Aquí están las definiciones de qué significa cada sigla de la ecuación. Este es un ejemplo, entonces digamos que tenemos una guía de onda que tiene una cavidad rectangular de sección transversal A, que es igual a 8.8 centímetros, y B, que es 4.4 centímetros, donde A está medido horizontalmente y B está medido verticalmente, como indica en la figura. Entonces, dicha cavidad va a ser utilizada para un horno microondas. Satisface la frecuencia de funcionamiento teniendo en cuenta un margen de 5% de seguridad. Inicialmente no tenemos la frecuencia de funcionamiento de un horno microondas, por lo general es de 2.45 GHz en el dominio del espectro de microondas. Entonces, pues ya sabemos que tenemos la frecuencia de horno microondas. El siguiente paso es distinguir cómo analizar la cavidad. Al ser una guía de onda, dentro de sus parámetros establecidos, debe tener unos modos de propagación. Fue los que vimos, que es el TE y el TM. Generalmente utilizamos el modo fundamental, en este caso es la onda rectangular. Entonces, utilizamos el TE, ya que tiene una frecuencia de corte mucho más baja. Determinamos que A es mayor que B, en este caso obtenemos que la frecuencia menor de corte es para TE10 y obtenemos la siguiente expresión. Entonces, simplificando, la frecuencia de corte es igual a 1 y A es 2 veces mayor que B. Entonces, con esa información se propone que se tome la medida aritmética entre los dos extremos y tomemos esta frecuencia como la frecuencia a la cual se va a operar en dispositivos. Esta es una decisión arbitraria. Digamos que tú puedes hacer el proceso como tú lo decías, pero digamos, por ejemplo, se tomó la medida aritmética, dado que pues ya teníamos la información y es un modo fundamental mucho más fácil de operar. Entonces, después de realizar la ecuación, obtenemos que reemplazando los valores, obtenemos que la frecuencia es igual a 2.557 GHz. Vamos a hallar el error relativo, que eso nos responde a la pregunta planteada al comienzo,
Y digamos que en cuanto al porcentaje de la frecuencia media de este dispositivo comparado con la frecuencia de operación de un horno microondas, obtenemos que es igual a 4.37%, es decir, que esta frecuencia medida en desviada, medida, frecuencia media, perdón, está desviada a 4.37% con respecto a la frecuencia de 2.45 de funcionamiento de un horno microondas. Con el límite de seguridad era del 5%, entonces podemos concluir que la guía de ondas es apropiada para la aplicación. Muchas gracias. Bueno, para las guías de ondas circulares, una guía de onda circular es una estructura diseñada para guiar y propagar ondas electromagnéticas en una trayectoria circular. Este tipo de guía de onda utiliza una sección transversal circular y es común en diversas aplicaciones, especialmente en sistemas de microondas y de ondas milimétricas. Siguiente, por favor. Entonces, la estructura de la guía de onda circular. La guía de onda circular tiene una sección transversal de forma de círculo. Es una forma circular, facilita la propagación de ondas a lo largo de la guía y permite una distribución uniforme del campo magnético. Siguiente, por favor. Entonces, para los modos de propagación, al igual que otras guías de onda, las guías de onda circular admiten diferentes modos de propagación. Estos modos están determinados por la frecuencia de la onda y las dimensiones de la guía de onda. Siguiente. Las aplicaciones de la guía de ondas circulares son utilizadas en antenas de microondas, dispositivos de transmisión de señal de radiofrecuencia, sistemas de radar. También se utilizan en aplicaciones biomédicas y en instrumentación científica. Siguiente, por favor. Entonces, para el modelo matemático pues, de una ecuación de una onda circular, se describe la propagación de ondas en una guía de onda circular. Pueden tomar una forma similar a la ecuación general, pero una onda en coordenadas cilíndricas. Como podemos ver en la parte de abajo, podemos ver como tal su fórmula, donde r es la distancia desde el centro de la onda circular, θ es el ángulo en coordenadas polares, t es la constante del tiempo, la variable, perdón, del tiempo, a es la amplitud de la onda, k es el número de onda, W es la frecuencia angular y phi es la fase de onda. Siguiente, por favor. Entonces, como ejemplo, tomamos la fórmula y le agregamos la amplitud, que es igual a 2, el número de onda K, que es igual a 2, y la frecuencia angular W, que es igual a 0.5, y la fase inicial phi es igual a pi cuartos. Para esto podemos utilizar cualquier modelo de gráfica. En este caso puede ser Python o MATLAB. Yo utilicé MATLAB. Voy a compartir pantalla. Compartir. Aquí como podemos ver, aquí tenemos el código de MATLAB en donde escribimos las variables tal cual como describía en el ejercicio, donde los parámetros de la onda, la amplitud, número de onda, la frecuencia angular, definición de la onda, de la función de la onda circular, definición de la malla de los puntos, se calcula donde calcula los valores de la función de cada punto de la malla, donde convierte las coordenadas polares a cartesianas y como tal ya la gráfica, donde ejecuta la gráfica. Aquí como tal es el ajuste de la vista de la imagen. Entonces compilamos y aquí podemos ver como tal el modelado y la simulación de la, de la onda de guía circular que se puede modelar y simular utilizando herramientas de simulación electromagnéticas como métodos numéricos o softwares especializados en electromagnetismo. Las guías de ondas circulares son una opción particularmente interesante en aplicaciones donde la simetría circular es ventajosa y su diseño puede influir en la propagación y distribución del campo electromagnético
de manera única. Gracias. Las guías dieléctricas cilíndricas. Las guías dieléctricas son estructuras que permiten la propagación de ondas electromagnéticas. Estas guías están compuestas de un material que no es conductor de electricidad. También es importante resaltar que estas guías son fundamentales en las tecnologías como la de fibra óptica. Un ejemplo común de una guía dieléctrica cilíndrica pues es la fibra óptica, que consiste en un núcleo interno y una cubierta extrema, que es el revestimiento con una mayor velocidad de propagación de onda. Siguiente, por favor. El modelo matemático de las guías dieléctricas. El modelo matemático de las guías dieléctricas cilíndricas se basa en las ecuaciones de Maxwell, pero las ecuaciones que rigen la propagación de las ondas en estas guías son las ecuaciones de Helmholtz para funciones escalares. Estas ecuaciones, junto con las condiciones de contorno en la interfaz del núcleo al revestimiento, permiten determinar los modos de onda específicos. Siguiente, creo que sigues. Sí. Descontinuidad en las guías de ondas. Una descontinuidad en una guía de onda es una región en la que las dimensiones o propiedades del material de la guía de onda cambian abruptamente. Las descontinuidades pueden ser causadas por una variedad de factores, incluyendo cambios en las dimensiones de la guía de onda, cambios en el material de la guía de onda, presencia de objetos extraños en las guías de ondas. Las descontinuidades en las guías de ondas pueden causar una variedad de efectos, incluyendo pues, lo que es las reflexiones. Las reflexiones se pueden definir cuando ocurre una onda electromagnética, llega a una interfaz entre dos medios con diferentes propiedades. En el caso de la guía de ondas, las reflexiones pueden ocurrir en los siguientes casos: al llegar a una pared de guía de onda, al llegar a una descontinuidad de las dimensiones o propiedades de material de la guía de onda, al llegar a una descontinuidad en la impedancia característica de la guía de onda. Las reflexiones pueden causar variedad de efectos, incluyendo pérdida de potencia, interferencia en ondas, radiación. Para minimizar las reflexiones, es importante diseñar y fabricar las guías de onda de manera que minimicen las descontinuidades. También están los cambios de propiedad de material. Entonces, los cambios de propiedad de material de una guía de onda pueden tener un impacto significativo en su rendimiento, dado que el material puede cambiar la frecuencia de corte de las guías de ondas, la impedancia característica y la pérdida de potencia. Entonces, en general, los cambios de propiedades de material en una guía de onda deben considerarse cuidadosamente al diseñar y fabricar sistemas de microondas. Digamos que aquí hay unos ejemplos específicos de los cambios que pueden generar el material. Entonces, un aumento en la permeabilidad de material puede disminuir la frecuencia de corte en las guías de ondas. Esto significa que las guías de ondas pueden transportar señales de frecuencia más baja. Un aumento en la conductividad de material para aumentar la pérdida de potencia por efecto Howlett. Esto significa que la guía de onda no puede transportar tanta potencia sin pérdida. También están las refracciones. Entonces, las refracciones ocurren cuando una onda electromagnética cambia de medio. En el caso de las guías de ondas, las refracciones pueden ocurrir en los siguientes casos: al llegar a una unión entre dos guías de onda de diferentes dimensiones o materiales, al llegar a un elemento de una guía de onda como un codo o un conector. Las refracciones pueden causar una variedad de efectos, incluyendo cambio en la dirección de propagación de la onda, cambio en la frecuencia de la onda, cambio en la amplitud de la onda. Para minimizar las refracciones, es importante diseñar y fabricar las guías de onda de manera que se minimicen las descontinuidades. También está la atenuación. La atenuación en una guía de onda es la pérdida de potencia de la señal electromagnética que se propaga por la guía de onda.
La atenuación puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo pérdidas por efecto de Howlett. Estas pérdidas se producen cuando las corrientes eléctricas fluyen a través de paredes de la guía de onda. Las corrientes eléctricas se producen por la interacción de las ondas electromagnéticas con las paredes de las guías de onda. Pérdidas por radiación, pérdidas por absorción. Atenuación se puede medir en decibelios por unidad de longitud. La atenuación típica de las guías de ondas es de 0.1 a 1 dB. También tenemos curvaturas y dobleces, son cuando se pronuncian dobleces o curvaturas demasiado grandes en las guías de ondas y pueden introducir descontinuidades debido a los cambios abruptos en las direcciones de propagaciones de las ondas. Gracias. La impedancia característica en las guías de onda. La impedancia característica de una guía de onda tiene el mismo significado que el de una línea de transmisión. Pero difiere en un aspecto, puesto que la impedancia característica de una guía de onda es una función de la frecuencia. Siguiente, por favor. La impedancia de onda de una guía, de onda, valga la redundancia, en forma de tubo metálico hueco depende de la frecuencia, pero es la misma en toda la guía. Cada modo tiene una constante de propagación específica y una impedancia característica. La constante de propagación determina la fase de la onda en cada punto de la guía de ondas, mientras que la impedancia característica determina la magnitud de la onda en cada punto. Listo. Muchas gracias a todos.